Bueno, hoy vamos a ver y vamos a trabajar en cómo generar ruido blanco. Ruido blanco es uno de los modulitos que me viene faltando en mi sistema modular con protoboards que estoy haciendo. Uno de los modulitos clásicos también de un sistema modular es el generador también por excelencia para generar sonidos inarmónicos. Ya tenemos dos osciladores en mi sistemita, los cuales pueden generar sonidos obviamente armónicos. También con distinto nivel de modulación podemos generar sonidos con un grado grande de inarmonicidad, ¿no? Para eso vean el capítulo sobre FM que hicimos sobre el PC Rack. Y acá la idea es generar un circuito simple que me genere ruido blanco, ¿okay? Y eventualmente con un filtrado que ya vamos a ver otros tipos de ruido, pero en principio cómo generar ruido blanco. Y es una forma muy simple. Si nosotros ponemos White Noise Generator Schematic en Google, lo que nos van a aparecer son varios circuitos que tienen algo en común y bastante particular. Fíjense que hay siempre un transistor conectado de una manera poco convencional, ¿no? O sea, fíjense que se repite esto de que la base está conectada a tierra y hay una pata que es el colector, que no está conectado a nada, ¿no? Fíjense acá que pasó lo mismo, acá, ¿ok? Es siempre más o menos la misma idea. Si se fijan, bueno, obviamente en circuitos clásicos de cualquier cinta modular que se repite el mismo esquema. Acá estoy en la página de Useent, otra página muy importante para aprender cuestiones relacionadas al DIY. Vemos que el circuito de generador de ruido, que en este caso está dentro de un módulo donde tiene generador de ruido blanco, rosa y generador de ruido de voltaje aleatorio que le llama, que es una especie de ruido muy filtrado, un ruido de muy baja frecuencia, y además tiene adentro un sample and hold, es decir, más abajo tenemos sample and hold y un pequeño oscilador, pero la parte de generación de ruido, que es la que nos importa, está en esta parte nada más. Y fíjense que también se repite lo mismo de el transistor conectado con su base a tierra, su colector no conectado a nada y el emisor conectado a voltaje positivo. Y lo mismo vamos a ver en este libro, que este libro también es muy importante para que se bajen y lean. Van a aprender muchas cosas muy interesantes, muy didácticas, de Noise Generator Cookbook, que escribió esta persona, Thomas Henry, también otra de las leyendas dentro del mundo DIY de sintetizadores, y que muestra varios circuitos y formas de generar ruido, desde las más clásicas a otras no tan convencionales. Y esta forma, lo primero que aparece es este primer circuitito que ya vimos antes, que es esta de vuelta a este transistor conectado de esta forma rara, con su base a tierra, su colector no conectado y su emisor conectado a positivo. ¿Cuál es la idea, de este esquema y de esta forma extraña de conectar al transistor? Bueno, justamente tenemos que pensar en que todos los componentes electrónicos tienen como un rango de trabajo y una capacidad, de trabajo que depende justamente de varios factores, por ejemplo, cuestiones de temperatura, pero obviamente hay componentes fabricados para trabajar en condiciones extremas, pero la mayoría de ellos, empiezan a fallar si están a una temperatura demasiado grande, demasiado baja, o trabajar en un rango determinado de voltaje, o con un rango, a un determinado nivel de humedad o lo que sea, como que hay características y parámetros en los que uno que tiene que trabajar o hacer trabajar el componente para que se comporte de una manera o de la manera que el fabricante te dice que pueda hacer, ¿okay? Y el transistor, la forma clásica de trabajar, que es que uno le da un voltaje a la base y que a partir de eso permite el paso de la corriente entre el emisor y el colector, funciona así de manera convencional, pero en este caso la idea es conectarlo de una manera no convencional, porque lo que se intenta hacer es que el transistor haga algo que no debería hacer, ¿okay? Que es que la corriente pase desde el emisor hacia su base. Eso es algo que no debería de pasar en condiciones normales. Pero como están metiéndole muchísimo voltaje, o más voltaje del que soportaría un transistor en su emisor, y está conectando su base a tierra, el voltaje va a intentar pasar por ese transistor y el transistor va a intentar hacer lo posible por no hacerlo. No va a tratar de llevarlo, esto se llama llevar al transistor a su punto de quiebre, ¿no? Es como que va a intentar impedir que pase la corriente y lo va a tratar de hacer a veces con mayor o menor éxito y va a generar esto como una especie de, es como si hubiera una filtración
en un caño y uno intentase, no sé, con la mano tratar de tapar el agua que sale, y a veces sale más, a veces sale menos, y bueno, se empieza como a desesperar y tratar de que frenarla, entonces y se produce como una especie de chorro medio aleatorio de agua, de escape de agua, que uno está intentando frenar. Algo así empieza a pasar con el transistor. Entonces en este punto lo que va a haber es un voltaje que está variando de una manera aleatoria en el tiempo, y esa aleatoriedad justamente es lo que nosotros queremos obtener, ¿no? Y que es ese ruido blanco, que son, bueno, todas las frecuencias en el máximo nivel de amplitud, bueno, lo que ya vimos en el capítulo sobre ruido de el BCB-Rack. Entonces, con este esquemita muy simple obtenemos el ruido blanco. Y luego vamos al lado que hay un capacitor. ¿Cuál es la función de este capacitor? Bueno, la idea es que después de que nosotros obtenemos acá un ruido blanco, este ruido blanco está montado en una tensión continua, que es la que tenemos acá. Entonces, nosotros necesitamos que ese ruido blanco sea bipolar, o sea, esté centrado en el cero, y por lo tanto necesitamos sacarle esa tensión continua que estaba anteriormente. Como la tensión continua, hay muchas formas de entender esto, digamos. Una de esas es pensarlo por el lado de la frecuencia. Si nosotros pensamos que la tensión continua es una frecuencia de 0 Hz, con poner un filtro pasa alto, eliminamos eso y dejamos todo lo que es el ruido, que está por encima de los 20 Hz hasta los, bueno, nosotros necesitamos hasta los 20K, pero bueno, puede estar por encima de eso, obviamente. Pero nos interesa como el ruido blanco en señal de audio, todo lo que esté por debajo de 1 Hz, por ejemplo, no nos interesa. Entonces, al poner un filtro pasa alto, eliminamos esa tensión continua y la centramos en el cero. Si nosotros vemos, si googlamos filtro RC pasa alto, nos vamos a encontrar con este esquemita muy simple, que es un capacitor con una resistencia en serie a tierra. Y que, de alguna manera, si pensamos en el funcionamiento, nosotros en capítulos anteriores vimos lo que es un divisor resistivo, que es muy simple, que con esta cuentita muy simple podemos tener un voltaje a la entrada, ¿no? Una resistencia y otra resistencia a tierra, y en este punto tenemos un voltaje de salida, y podemos calcular ese voltaje de salida por medio de esta cuenta, que es bastante simple. Algo similar sucede cuando usamos un filtro RC. Sería parecido como si fuese un divisor resistivo, solamente que este capacitor va a ser más o menos resistivo en función de la frecuencia. ¿Está bien? Según el valor de este capacitor, vamos a tener que va a impedir más el paso de la energía, ¿no? En función de la frecuencia a la que esté oscilando. Esa es una forma de entenderlo. Lo importante es entender que con esta combinación simple de un capacitor y una resistencia a tierra obtenemos un filtro pasa alto cuya frecuencia de corte se calcula con esta cuenta también muy simple, 1 sobre 2pi por RC. ¿Ok? Entonces lo que se hace generalmente es, una vez que obtenemos ese ruido blanco, es en primera medida filtrarlo y quitarle justamente esa tensión continua. Y en este punto vamos a tener el ruido blanco, pero lo vamos a tener con una amplitud muy bajita. Entonces lo siguiente que necesitamos hacer es amplificarla mucho para llevarlo a los niveles de estándar que nosotros trabajamos, ¿no? En 4 o 5 volt, ponerle pico a pico. Y para eso simplemente, bueno, hay muchas formas de hacerlo, pero podemos hacerlo como lo venimos haciendo hasta ahora, que es por medio de una operacional. Acá, como vemos, utilizamos un operacional no inversor, en este caso con una ganancia de, bueno, casi 470, 480 veces. Y acá tenemos, bueno, según esto, dice un voltaje de aproximadamente 3 volt pico a pico con este esquemita, dependiendo de Q1, porque eso también hay que tenerlo en cuenta. Hay transistores que, bueno, según la fabricación, según la tirada, digamos, una misma fábrica no hace todos los transistores iguales, y hay algunos que funcionan mejor que otros. Justamente los que, entre comillas, funcionan peor son los que más ruido van a generar. Entonces vamos a tener que seleccionar el transistor ideal para poder obtener el ruido deseado. ¿Está bien? Entonces esto es lo que vamos a hacer simplemente para obtener mi ruido blanco. De vuelta, transistor conectado de esta manera no convencional, a la salida un filtro pasa alto para quitar la tensión continua y luego amplificarlo muchísimo para obtener un ruido de un volumen considerable. ¿Ok? Y poder tenerlo eso después conectado a donde yo quiera. Y luego vamos a agregarle algunas, digamos, bueno, hay muchas formas de hacerlo también. Me puedo basar en este libro o podemos buscar otro esquemático, pero por medio de un filtrado de vuelta, en este caso un filtro pasa bajo, ¿no? Con una pendiente determinada, bueno, en realidad son varios filtros pasa bajo acá metidos a distinta frecuencia, obtenemos esta curva aproximada que nos da a la salida el ruido rosa. ¿Okay? Hay muchas formas de filtrarlo, como vimos acá en el sinte si vemos acá el circuito de USINT, podemos ver que en este punto tenemos el ruido blanco y luego acá tenemos este esquema también, que es
similar, también de un filtro pasa bajo para obtener el ruido rosa. En este punto tenemos el ruido rosa y lo enviamos por acá a la salida. Y luego hay otro esquema de filtrado por medio de todos estos operacionales, ya de un filtro pasa bajo mucho más agresivo, por así decirlo, en donde nos quedamos solamente con las frecuencias por debajo de, no sé, 20 Hz, ponele, o menos, y tenemos este voltaje aleatorio. Ahora simplemente vamos a utilizar, en principio vamos a hacer, ¿dónde estaba? Este circuitito más simple de acá o algo parecido a esto, y lo vamos a conectar a algo parecido a esto. Entonces armémoslo en el KiCad. Bueno, entonces nos quedaría algo más o menos así. Acá mi generador de ruido blanco, acá lo filtramos por medio de este filtro pasa alto. Esta frecuencia de corte se puede calcular por 1 sobre 2 pi por RC. Luego lo metemos en este amplificador no inversor con una ganancia bastante grande. Hay que ver si esta ganancia no hay que ajustarla. Quizás sea mejor probarlo en el momento, a ver si es demasiado, si es poco, si es mucho, y vamos a ir ajustando con eso. Y en este punto tendríamos que tener ruido blanco. Y luego, aprovechando que estoy usando un TL72 con esta operacional acá, voy a utilizar el operacional que me sobra. Esto sería unidad B. Esta operacional que me sobra para armar este otro filtro, donde en este punto vamos a tener a la salida el ruido rosa. Así que vamos a probar, y si todo sale bien, vamos a ver qué obtenemos. Bueno, acá tenemos entonces el generador de ruido. Está listo, me quedó bastante compactado, lo puse bien para acá porque seguramente en el próximo capítulo voy a armar un sample and hold por acá, por esta zona, y quizás un VCO se me queda espacio, así que lo puse acá bien compactado. No mucho más que agregar, simplemente vamos a probarlo, vamos a ponerlo, conectar a la alimentación y ver qué tenemos. Bueno, ahí le damos alimentación y en teoría si conectamos, voy a conectar por acá la salida de audio. Y bueno, así como está, si conectamos directo a la salida ya tendría que sonar el ruido. Este sería el ruido blanco. Está bastante bien. No está del todo plano, pero bueno, no sé si también tiene que ver con la entrada de la placa. Y este sería el ruido rosa. Bueno, sí, claramente es bien grave. Bueno, bien, funcionó a la primera, algo que no, muchas veces me pasa. Bueno, vamos a probar entonces ahora hacer algún conexionado clásico. Vamos a conectar el ruido al filtro, al VCA, al filtro, y vamos a ver de abrir ambos con la envolvente. Bueno, ahí conecté la envolvente directamente al VCA, y el filtro por ahora no está controlado con la envolvente, pero interesante. Le doy mucha resonancia. Ahí se escucha como una especie de sonido medio redoblante. No, está bueno. Bueno, voy a conectarle el secuenciador, el bitstep, para hacer algo más entretenido. Bueno, acá lo que hice es conectarle entonces dos entradas de gate para disparar el ASR y de pitch para disparar, para modular el filtro, ¿no? O sea, tenemos acá el bitstep conectado, y lo que voy a hacer es disparar una secuencia en la cual vaya variando el pitch en cada paso, y que además dispare la envolvente para que abra el ruido, ¿no? Entonces le doy play. Interesante, se escucha parece como una percusión.
le voy a agregar una voz más con... o le voy a agregar 2 voces más con los VCO, quizás. Bueno, entonces lo que hice ahora conectar una segunda voz de 2 VCOs, uno máster, otro esclavo. Estamos escuchando ambos entrando a un VCA. Ese VCA está siendo disparado, abierto directamente. Como no tengo otro envolvente, lo disparo directamente con la señal de gate del Beatstep. Y luego entrando el segundo filtro, y el filtro, tanto el filtro como el VCO están siendo modulados en su frecuencia por medio también de cada paso del Beatstep. Y a su vez, bueno, el VCO que está modulando su frecuencia no se puede correr, digamos, de la sincronía igual, ¿no? Entonces como que medio fuerza a la afinación del oscilador master. Entonces, si vamos a ponerle play, primero escuchamos este es el primer sonido que ya teníamos antes, y ahora el otro, y ambos. Bueno, ya pronto voy a armar el secuenciador para ya no depender del Beatstep. Pero bueno, nada, estuvo lindo. Está lindo este ruido, fácil de hacer, rápido de resolver. Me funcionó la primera, así que será hasta la próxima y ahí nos vemos.